El aguinaldo en América Latina es considerado en estos países, en nuestra América Latina, una remuneración extraordinaria. Principalmente en los países latinoamericanos se acostumbra a que los trabajadores reciban de parte de sus empleadores un pago extraordinario para sufragar los gastos que implican las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, lo que se conoce como Guadalupe Reyes, mientras en otros países suele establecerse privadamente por convenio colectivo. El caso es que en Latinoamérica existe esta tendencia a la obligatoriedad por mandato legal. Los países que observan esta obligatoriedad son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. En el caso de México, la Ley Federal del Trabajo, la ley mexicana, en el artículo 87 establece que debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año, y este equivale como mínimo a 15 días de salario por cuota diaria. Y también establece que los trabajadores que por cualquier motivo no laboren durante todo el año tendrán derecho al pago de la parte proporcional. Esto es, el año se compone de 12 meses. Si tú trabajaste un mes, te toca la 12ª parte. Si trabajaste medio año, te toca la mitad. Si trabajaste todo el año, te toca completo. El mínimo son 15 días de salario de cuota diaria por año, el mínimo, de ahí en adelante. Aunque cabe destacar que en México los sindicatos no tienen democracia y el sindicato también se ha convertido en una especie de arreglo mutuo entre trabajadores, donde puede darse el caso que frenen la economía en México, como ha sucedido desde 1970 a la fecha. El caso más sonado y renombrado de todos fue la quiebra de la mayor línea de autobuses de México, 3 Estrellas de Oro, quebró por una huelga del sindicato. Cuando eran los que más ganaban, los que más recibían, aún así el líder sindical le exigió su casa al dueño de 3 Estrellas de Oro. Le dijo, dame tu casa y levantó la huelga. Como él no quiso, la huelga duró varios años y quebró la empresa. Y la empresa desapareció y hoy no existe. También otro caso sonado fue el más nefasto de todos, cuando era una empresa que tenía una competitividad increíble, se estaba expandiendo por toda Latinoamérica y estaba convirtiéndose en un gigante, como en su momento lo es hoy en día, el grupo Corona. Corona fabrica cerveza. Les estoy hablando de una compañía de la empresa Pascual, la del famoso Pato Pascual. Esa hoy día cooperativa fue robada a su legítimo propietario por unos trabajadores nefastos. Ese es un claro ejemplo que en México no hay una contención a los sindicatos. Los sindicatos pueden pedir y apoderarse de la empresa y correr por la puerta de atrás con una patada en el trasero, por decirlo coloquialmente, al propietario, como le sucedió a 3 Estrellas de Oro, también en su momento a Pascual, a Grupo Pascual y tantas otras empresas menos conocidas y famosas que han quebrado a lo largo de los años, y hoy en día existe una situación que frena la competitividad. He ahí la explicación de por qué el salario mínimo no ha crecido de 1970 hasta que ya en 2020 va a subir hasta 122 pesos cuando apenas estaba en 80. En poco menos de 2 años ha subido muchísimo, de 80 a 122, prácticamente el 50%. No digo que esté malo, hay que aclararlo, porque inmediatamente se van a rasgar vestiduras y aventar jitomates. No, aclaro, sí está bien y es sano que se gane bien, porque no es posible que el salario en México, el mínimo, sea el menor de América Latina, pero debe reformarse la ley laboral en México para permitir la democracia sindical y evitar las mafias sindicales, que los sindicatos controlen de una manera desastrosa y exorbitada. El gobierno actual está dando pasos como el cangrejo para atrás, queriendo eliminar el outsourcing y otros medios que hacían competitiva los aspectos laborales en relación a los empresarios. Aquí voy a aclarar, no digo que los empresarios sean hermanos de la caridad, no, las empresas son negocios y deben funcionar como tal. El trabajo no debe ser un compromiso más allá de lo posible. Cuando tú vas al supermercado y compras algo, ahí acaba el compromiso.
No quiere decir que ya tengas un compromiso con el dueño de la tienda porque siempre compras ahí, o con el que te aparta el lugar, el viene porque siempre te lo aparta, o porque el que te lava el carro ya vas a tener la obligación de ir a dar una indemnización y cooperaciones fuera de únicamente el pago por haberte lavado el vehículo ese día, únicamente ese día. Se están estableciendo compromisos injustificados e infundados más allá de lo posible. Eso debía establecerse claramente en una reforma a la ley laboral que permita que el trabajador gane más, que tenga buenas condiciones, pero no a la exageración como ocurre hoy en día, que ya hasta los tienes que proteger, los tendrá que proteger quien tenga empleados de el estrés. Si él se dice que tiene estrés, que es una cosa subjetiva, que puede ser simplemente un pretexto para no trabajar o para apoderarse de la empresa, como lo he mencionado, como le pasó a Refrescos Pascual y a 3 Estrellas de Oro, por mencionar algunos, y también a una conocida línea aérea que quebró por el sindicato. Y entonces esas cuestiones no deben permitirse. Un trabajador no es el dueño de la empresa. Para generar un capital y poder fundar un negocio se necesita mucho esfuerzo y dedicación de parte de alguien. No porque un heredero herede una fortuna quiere decir que a él no le costó, porque tú como padre, si tienes un hijo, tú le vas a dejar tu esfuerzo a tu hijo. No quiere decir que él no le costó, sí le costó, porque quien trabajó fue su padre y él decidió de voluntad propia obsequiárselo a su hijo. Ahora bien, eso no debe convertirse ya en un delito o en una forma en que la sociedad pueda y quiera cobrar a alguien porque quiera justificar o pretenda justificar quién se ha esforzado y quién no. Ahí vamos a caer en cosas subjetivas que atentan contra la propiedad privada y contra el emprendimiento y la productividad nacional. Recordemos que el gobierno obtiene sus ingresos del pago de impuestos. La sociedad civil es quien paga impuestos. Refrescos Pascual es parte de esa sociedad civil, 3 Estrellas de Oro y la línea aérea que quebró. Esas 3 empresas, por mencionar miles que han sucumbido de 1970 al día de hoy y que sucumbirán el año que entra por las nuevas reformas y el atentado contra el outsourcing y multas elevadas y gigantescas que quitan el patrimonio, así como la extinción de dominio y la equiparación de cualquier situación de naturaleza tributaria como si fuera organizada, organizada. Eso no puede ser. Simplemente están tratando de destruir a la gallina de los huevos de oro para que ya no haya productividad en México. Y ahora hay que aclarar que es un milagro que México sea la economía número 15 del mundo, porque a pesar de tener una ley laboral que permite que el trabajador chantajee al dueño de la empresa y se apodere de las empresas, como ha venido sucediendo anteriormente en la época de Luis Echeverría y José López Portillo, esas empresas eran compradas por el Estado y se convertían en paraestatales. Cuando los sindicatos hacían huelgas y el propietario ya no podía pagar, el Estado la tomaba para sí y la convertía en paraestatal. El caso era que teníamos miles y miles de empresas paraestatales que se repartió entre sus cuates, se dice tal vez probablemente Carlos Salinas de Gortari. Pudo terminar su mandato ese Salinas, ¿por qué? Porque precisamente dispuso de un dinero que había generado Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Entonces él llegó y repartió el dinero que se había invertido en paraestatales durante 18 años y pudo terminar su mandato y se autojustificó que porque firmó el Tratado de Libre Comercio. Una cuestión que no quiere decir que haya gobernado bien o que haya hecho las cosas bien. Simplemente dispuso de un dinero en abundancia que no había. Igual recordemos, cuando los precios del petróleo estaban muy altos, muchas economías que hoy son un desastre pudieron subsistir. No es el caso de México, donde el expresidente Felipe Calderón malbarató los excedentes del petróleo, incluso le dejó una deuda increíble a Pemex cuando pudo haberla pagado. En pocas palabras, no hay ni a cuál ir, de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque no hay ningún gobernante de ningún partido que haga las cosas bien. En pocas palabras, debería suceder como en Chile, tratar de cambiar la constitución, tratar de dar un cambio total, pero respetando la propiedad privada y ayudando a que se aumente el flujo de ingresos al gobierno sin que, ojo, porque hay que establecer reglas claras en el gobierno, que no puede tener un porcentaje de su presupuesto, no debe de exceder en pago de nómina. Y si no, él verá cómo, pero no puede excederse, debe ser por ley. Y al político que contrate más trabajadores o que exceda el presupuesto designado para nómina, cárcel inconmutable con pena corporal inconmutable. O sea, debe haber reglas claras que permitan que se sanee
el gobierno que tenemos y la forma de funcionar que ya va en la médula de los huesos y no se puede terminar de un día para otro, lamentablemente. Para que funcione bien nuestra economía se deben cuidar los gastos del gobierno. Los ingresos son una parte muy importante y eso es solamente cuidando a la sociedad civil. Ahora, todos somos seres humanos, todos pertenecemos a la sociedad, todos merecemos vivir bien. Por lo tanto, un trabajador debe tener garantías, debe poder vivir bien, pero también el gobierno no va a pagar las culpas de otros. Si una persona, porque se dedicaba a andar en fiestas, a despilfarrar, no ahorró para su retiro, no tiene por qué el gobierno completarle a un irresponsable. Es lo que sucede comúnmente. Tú vas y pagas tu predial oportunamente y después, cuando viene el Buen Fin, les condonan recargos, impuestos y todo y hasta les sale más barato al moroso. Esas son injusticias. No debe haber descuentos para contribuyentes morosos. Es una cuestión como las condonaciones que se pretendió terminar, pero sin embargo a la líder de ese partido le condonaron una cantidad increíble, a familiares, y aún se siguen condonando a muchos políticos y figuras que trabajan con ellos importantes cantidades de impuestos, incluso en 2019 cuando se dijo que ya no se le iba a condonar impuestos a nadie. Los impuestos son necesarios para el funcionamiento del país, pero todas esas prácticas no deben ser tan discrecionales. La ley discrecional atenta contra la libertad de las personas. Si quieres que se te respete tu derecho ciudadano, la ley no debe ser discrecionalidad. Cuando decimos a criterio es a capricho, a discreción también es a capricho. Entonces no puede la ley estar a los caprichos del político en turno. Regresando a México, México en su ley federal del trabajo, imperfecta como es, en el artículo 87 establece que el aguinaldo deberá pagarse antes del día 20 de cada diciembre de año. Ahorita nos encontramos en una polémica con la inminente aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nuevo acuerdo que se ha firmado entre Canadá, Estados Unidos y México, que prevé las inspecciones laborales. Efectivamente, extraterritorialmente, 5 inspectores de Estados Unidos van a poder ingresar a cualquier empresa y van a poder revisar y supervisar a lo que ellos consideran si se ha hecho o no. Va a haber un importante cambio en el sistema laboral mexicano obligado por el Tratado de Libre Comercio. Incluso los aumentos, tal vez lo más seguro es que sean por el libre comercio, porque eso fue una de las exigencias del que manda en México, Donald Trump, que aunque no lo quieran es el que está indirectamente mandando, es el que está ordenando. También ordenó la subida de los salarios y también la política de ellos es apoyar a las mujeres que traen su paliacate verde. Por eso se está dando la vuelta a la tortilla, por eso surgió la equidad de género, porque fue una imposición de Estados Unidos hacia toda América Latina lo de la equidad de género. No había forma posible que hubiera surgido de manera sola. No digo que esté bien o que esté mal, simplemente es una imposición externa. También lo de los paliacates y de la canción de En tu camino y todo eso es una imposición externa apoyada por ONGs y organismos internacionales, sobre todo de Estados Unidos, para tratar de cambiar el continente, lo que es América Latina, provocar cambios que beneficien a ellos mismos para que sigan manteniendo el control de América Latina. No hay justificación a manera de ejemplo en el caso de Chile, donde se abatió la pobreza. Hace apenas 20 años el 69% de la población de Chile era pobre, hoy en día únicamente es el 9%. De una manera récord ha combatido la pobreza, sin embargo una bola de chavales y niñatos está protestando porque no les costó y no saben lo que es la vida. Sin embargo, si tú ves, los que salen a protestar son menores de personas que no son adultos al 100%, todavía no saben y no valoran lo que es la vida y quieren, porque eso se les ha enseñado a través de redes sociales, que todo es fácil y que todo merecen, que querer es poder, que si tú quieres puedes, que cómete al mundo, etcétera. Todas esas son falacias, como la ley del secreto. Si tú en la ley del secreto dices, te juntas de las manos, sincronizas tu mente con un grupo de personas y dices, queremos que acabe la violencia, queremos que se pague la deuda externa, no lo vas a lograr porque la ley del secreto no existe, igual que la ley del karma. Son supersticiones esotéricas que únicamente es como antes cuando surgían situaciones que no tenían una explicación racional. Es como cuando la ciencia se enfrentó a una especie de fe. Ese esoterismo de la ley del secreto, de la ley del karma, es un esoterismo, es como una fe
una fe diferente a la religión oficial. Es una fe, y la fe, ese tipo de fe es superstición y no se basa en la realidad y en un hecho concreto y claro. No es algo como una ley que te puede establecer, que debería establecer de una manera clara y contundente los pasos a seguir para resolver una situación que afecte o que suscite alguna controversia. Esperemos que todos en este año reciban su aguinaldo de manera oportuna, que los salarios sigan mejorando y que México mejore como país, siempre y cuando todos como mexicanos avancemos en el rumbo correcto y nuestro gobierno o el que venga apoye en la dirección correcta un verdadero desarrollo, y que no quieran confundir con los términos de crecimiento y desarrollo. En pocas palabras, siempre y cuando que aumenten los ingresos en los bolsillos de todos y cada uno de los mexicanos, será un buen deseo para esta Navidad. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.